Bien, hoy día 28 de abril del 2021 vamos a desarrollar entonces nuestra el curso, ¿no? La parte última de esta unidad. Y este material que ustedes están viendo acá, así en miniatura, les voy a compartir en este momento en nuestro grupo. Ya, atentas, voy a compartir este material. A ver. Ahí está, les estoy enviando este PDF a nuestro grupo. Y además es el mismo material, ya está en la plataforma del instituto. Ya, confirmen por favor si les ha llegado. Sí, profesor. Sí, profesor, he llegado. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Bien, entonces están a hacer un zoom. Hasta el momento nosotros hemos desarrollado, hemos recordado, hemos profundizado un poco más en el tema de sistemas de ecuaciones o planteamiento de ecuaciones, ¿verdad? Vamos a ampliar estos conocimientos. eh, para ello vamos a recordar quizás un tema ya pasado, ¿no? El tema de fracciones, ¿no? El tema de fracciones, recordemos que una fracción tenía esta forma, ¿verdad? A entre b, ¿no? Y este número pertenece, a ver, este número pues pertenece a los números racionales, ¿no? A los números q, en donde a se le considera como el numerador y b se le considera como el denominador, ¿no? Denominador. Muy bien. Hay formas de cómo expresar o hablar una fracción, etcétera, etcétera. Eh, en los tipos de fracciones es donde quiero que recordemos un tema en particular, lo referente a las fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes, como su nombre dice, son aquellas, ¿no?, que a pesar de tener distintos numeradores o denominadores, comparten algo en común, que sus cocientes, o sea, el resultado es el mismo. Acá les voy a plantear con un ejemplo. La fracción 1/2 es igual a decir 2/4, y este a su vez es igual a decir 4/8, ¿cierto? Fíjense, 1/2 equivale, la palabra es equivale a 2/4, y 2/4 a su vez equivale a 4/8. Y ojo con esto, no estamos afirmando que el número 1 sea igual a 2, no, ni que el número 2 sea igual a 4, no, sino es que después o posterior a una reducción en sus factores primos, tanto la fracción 4/8 como la fracción 2/4 se puede reducir, y al momento de reducirse llegaríamos en ambos casos a la fracción 1/2, que ya es una fracción irreductible. ¿Ya? Entonces, una fracción es equivalente cuando comparte el mismo cociente con otras fracciones, a pesar de tener distintos numeradores o denominadores. Incluso, otra extensión de este contenido sería que dos fracciones son equivalentes, ¿no? Siempre y cuando reduciendo una de ellas obtenemos la otra, ¿no? Es otra definición. ¿Y por qué hago acotación a este tema? Porque una de las aplicaciones del tema de fracciones, en este caso fracciones equivalentes, véanse precisamente lo que vamos a ver: razones y proporciones.
¿no? ¿Qué es una razón? Resumiendo, no voy a leer lo que está ahí. ¿Qué es una razón? Una razón es una comparación entre dos números. Hay dos maneras de comparar números. Entonces hay dos formas de calcular razones. La primera es restando, ¿no? Restando esos dos números. A esa razón que se calcula determinando la diferencia entre dos números se le llama razón aritmética. ¿Sí? Razón aritmética. La otra forma de comparar dos cantidades es la razón geométrica. A diferencia de la aritmética, la razón geométrica compara dos cantidades dividiendo. ¿Sí? La razón geométrica es una comparación de dos números mediante una división. Vale decir, representarlo mediante una fracción. Y ahí venía porque hemos recordado el tema de fracciones. ¿Ok? ¿Sí? Solo que en una razón al numerador también se le conoce con la palabra de antecedente. Y al denominador se le conoce con la palabra de consecuente. Términos matemáticos. ¿Sí? Términos matemáticos. Pero ¿cómo se lee una razón? Profe, si es igual que una fracción, ¿cómo se debe leer? ¿Cómo se debe interpretar? Pues bien, si nosotros tenemos, por ejemplo acá, miren, si nosotros tenemos A entre B, ¿no? Se puede escribir así, como también se puede escribir de esta manera, ¿cierto? Pero ¿cómo se va a leer? Se lee como están observando acá. A es AB, ¿no? Entonces, cuando ya se interpreta y se escribe de esa manera, entonces ya no estamos referenciando una simple fracción, sino estamos haciendo referencia a una razón. Y repito, ¿qué es una razón? Es una comparación entre dos cantidades. Existen dos tipos de razones, pero debo sí sincerarles que la que más se utiliza en nuestra cotidianidad, la que más nos sirve para matematizar los distintos problemas que vamos a encontrarnos, es la razón geométrica. No digo que la razón aritmética no sea importante, sí, tiene su importancia en ciertos detalles, pero la razón geométrica es lo que se utiliza más. ¿Ya? Es lo que se utiliza más. Ahora bien, ya entendemos entonces lo que es una razón, es una comparación entre dos cantidades. ¿Cierto? Muy bien. Pero el tema de razón va ligado a la proporción. ¿Qué es una proporción? Una proporción, como dice ahí, es una igualdad entre dos o más razones, ¿no? Entre dos o más razones. Acá tengo un caso, miren, tengo dos fracciones aquí, observan dos fracciones aquí. La primera fracción es A entre B y la siguiente fracción es C entre D. A pesar que no tienen las mismas letras, nos dicen que son iguales, o sea, son equivalentes. Entonces estamos utilizando el concepto de fracciones equivalentes para traerlos a este tema de proporcionalidad. ¿Correcto? Para traerlos a este tema de proporcionalidad. Entonces tengo la razón A entre B, tengo la razón C entre D, pero ambos son iguales a una constante K. Parece R, es K realmente. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a leer esa proporción? De la siguiente manera. ¿Cómo se lee la razón? Aquí en la primera leo A es a B como C es a D. Entonces, esta palabra como hace referencia al signo de la igualdad. ¿Sí? Nuevamente, voy a borrar esto. ¿No? Voy a borrar esto. Dice ahí, A es a B como el signo de la igualdad, C es a D. ¿No? Es una forma
distinta de representar una fracción, ¿no? Profe, ¿por qué nos quedamos entonces con fracciones equivalentes? Porque el tema de razones y proporciones tiene aplicaciones muy amplias, ¿sí? Incluso a partir de este tema nace lo que se conoce como las magnitudes proporcionales. Y a partir de las magnitudes proporcionales podemos definir lo que son las reglas de 3 simple y compuesta, que tiene aplicaciones en nuestra realidad, ¿no? Que tiene aplicaciones. Profe, yo no veo que aplicamos proporciones en la vida diaria. Sí aplicamos proporciones realmente. Sí aplicamos. Indistintamente y dependiendo de cada profesión o de cada oficio o actividad que hagamos. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos a la mano una receta para aplicar, para preparar, digamos, un plato, una comida, ¿no? Normalmente los recetarios vienen pues para 4 o 6 platos, ¿verdad? ¿Qué pasa si un día quiero preparar para toda la familia? Aplicaría el tema de razones y proporciones para saber la cantidad de ingredientes, porque en los recetarios solamente nos dan los ingredientes para 4 platos, para 3 platos, ¿no? No nos dan pues para un buffet completo. Incluso, seguramente los que compartimos la pasión por la cocina pueden saber de que empíricamente aplicamos ese cálculo, ¿no? Aplicamos ese cálculo, empíricamente aplicamos este cálculo. Yendo a otro oficio, por ejemplo, los maestros de construcción, no sé si ustedes habrán visto, ¿no? Un maestro de construcción civil está preparando una casa, va a preparar una mezcla y el maestro ya sabe la proporción de la mezcla: cemento, arena, agua. Si estuvieras en otra ciudad también diría piedra, pero acá no hay piedras, ¿correcto? El maestro ya sabe, entonces le dice al ayudante: vas a poner tanto de agua, tanto de arena, tanto de cemento. Incluso el maestro ya puede saber y puede calcular si hoy día va a hacer un vacío o va a preparar 5 o 6 columnas. Ya le dice al dueño, ¿no? Vas a comprar tantas bolsas de cemento. No es un cálculo que él hace al azar, sino empíricamente y en su experiencia está aplicando este tema de proporciones, ¿sí? Está matematizando. De repente no le han enseñado, no le han formalizado este conocimiento, pero en su experiencia ya está aplicando esto. Y así en nuestro quehacer diario podemos encontrar casos de razones y proporciones. Solo que, y hay que aceptarlo, a veces nuestra experiencia pues con el tema de matemática no es la más placentera ni uno de nuestros mejores recuerdos por el paso de los colegios o de la primaria o la secundaria. Y hay que aceptar, mucha responsabilidad a veces tenemos los mismos docentes, ¿no? Porque a veces no buscamos la manera de cómo hacernos entender, de cómo buscar que el común de las personas pueda extrapolar de la realidad de su quehacer diario el tema de matemática, ¿no? Porque a veces nos quedamos con las ecuaciones x más y igual a tanto, pero al final terminas el día y dices: ¿y eso para qué me sirve? Entonces los profesores de matemática y ustedes también, las futuras profesoras de inicial, tienen esta gran responsabilidad de poder hacer que los niños tengan esa capacidad de abstraer, de poder razonar. Y si no tenemos una bonita experiencia en nuestra formación, es de hecho que vamos a terminar odiando pues las matemáticas, es cierto. Y a veces esa antipatía hacia el área de matemáticas hace que tomemos decisiones profesionales que a la larga van a perjudicar al adolescente. No, yo quiero estudiar cualquier cosa pero que no tenga matemática, decimos. O yo he escuchado varias veces así. Y mentira, en todo hay matemática. En todo hay matemática. Bien, ya me estoy saliendo del tema. Seguimos. Entonces, bien, no es ni mucha la cantidad de teoría que se aplica acá, ¿no? No es ni bastante la teoría que se aplica ahí, pero en realidad es un tema que nos abre a otros temas, ¿no? La proporcionalidad se aplica en todo, ¿ya? Incluso nuestro cerebro, ¿no? Nuestro cerebro ha evolucionado para poder
determinar o para que le agrade la proporcionalidad, ¿no? Le gusta que todo sea proporcional. Lo vemos continuamente en las estructuras, buscamos que sean simétricos, ¿no? En los rostros buscamos ciertos patrones que nos ayuden a identificar, ¿no? En la casa, a construir la casa, pues la casa cumple ciertos patrones también, ¿no? Entonces sí hay proporcionalidad y de esto pues estaríamos hablando mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, acá está la proporción áurea, el número de oro, ¿no? Que son números que se conocen de este antaño y que explican cierta proporcionalidad que se mantiene incluso en la naturaleza. Si ustedes han visto una caracola o un caracol, tiene una especie de espiral, ¿verdad? Que va creciendo. Pues ese crecimiento de esa espiral está en base a una proporción. Nuestro propio rostro mantiene una proporción. Nuestros ojos mediante una proporción a la boca a la nariz al mentón, ¿sí? Entonces sí se aplican proporciones y están inmersas ahí. Ahora, ¿cómo aplico esto en mi realidad? A lo que vamos a hacer. Bien, a eso vamos. Por ejemplo, vamos al tema de una preparación, ¿ok? Creo que todos a veces a todos nos gusta comer, así que voy a plantearles acá un ejemplo simple de cocina, ¿ya? ¿Qué les parece? Mejor una cocina, un jugo. Todos sabemos prepararnos jugo, ¿verdad? Creo que sabemos cómo se prepara un jugo, ¿cierto? Ya, muy bien. Creo que para el jugo se necesita papaya. Vamos a poner acá papaya. Muy bien. Y también, ¿qué le echamos al jugo? Plátano, profesor. Guineo, profesor. ¿Es plátano o guineo? Guineo, profesor. Ya, guineo, baja, guineo. Guineo, ¿no? Muy bien. Vamos a suponer, usted ha hecho un preparado, ¿no? Y ha hecho 4 partes de papaya y una parte de guineo. Con su propio cálculo ha cortado 4 partecitas de papaya y la misma proporción, 4, el mismo tamaño, 1 de guineo, ¿no? Y con eso ha generado, con esto ha generado 1 litro, ¿sí? 1 litro de 1 litro de jugo. ¿Sí? No le contamos al agua, simplemente nos vamos papaya y guineo, 1 litro de jugo. ¿Ya? Muy bien. Bajo esas mismas condiciones, ¿qué pasaría si un día, ¿no? Y has visto que tu jugo te ha salido consistente, ni muy aguado, ni muy espeso, en su punto, con ese ingrediente? 4 de papaya, 1 de guineo. Muy bien. Entonces te sale un excelente jugo de casi 1 litro, un vaso de 1 litro. Entonces te toca pues en tu aula a preparar un jugo y más o menos calculas que en total debes preparar 30 litros. Uy, carambas, 30 litros. ¿Cómo calcular? ¿Cómo calcular en base a una preparación que has hecho de 1 litro con 4 porciones de papaya y una porción de guineo, ¿no? ¿Cómo aplicar la matemática para poder decir, sí, para 30 litros necesito lo siguiente? Atentas, vamos a ver. Como estamos hablando acá de frutos, a la papaya la voy a representar por la letra P, por su inicial, ¿ok? ¿No? Y a la guinea le voy a representar por la letra G. Fíjense, estoy representando ahí una fracción, ¿cierto? P entre G. Muy bien. P entre G entonces será igual a... ¿Cuáles son las partes de papaya en el jugo? 4 partes. 4 y 1. 4 y 1. ¿Cómo se interpreta eso? Por cada 4 partes de papaya debo agregar 1 de guineo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, no estamos diciendo exactamente, ojo a esto, que, muy bien, profe, la papaya siempre va a ser 4 y la guinea, no.
Estamos manteniendo una proporción. Ahí ya tenemos una proporción, ¿verdad? Estamos comparando dos razones. ¿Cómo llevo eso al total? De la siguiente manera. Le agrego una constante, K. Ahí está la matemática. Le agrego una constante K. Muy bien. En mi jardín quiero preparar un vaso. Vamos a poner acá un recipiente. Qué feo este recipiente, hombre. No hay del pulso. Ahí está. Excelente. 30 litros de haber en este balde. 30 litros. ¿Sí? Suponiendo que un niño tome pues un cuarto de litro. Bueno, 30 litros. Pero esos 30 litros están formados por papaya más guineo, ¿verdad? ¿Cierto? No le estamos echando nada más. Muy bien. Profesor. Excelente. ¿Cuál es la proporción de la papaya? 4 pedazos. 4 más la constante K, ¿no? Más, ¿cuál es la proporción de guineo? 1K. Muy bien. Y esto debe ser igual a los 30 litros que queremos preparar. Y ya tenemos una simple ecuación, miren, ve. Ah, caray, una ecuación de primer grado. ¿Sé cómo resolverlo? Claro. 4 más 1, 5. Ese 5 que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? 30 entre 5, creo que todos coincidimos que es 6, ¿verdad? 6, profesor. Muy bien. Profe, ¿qué hago con ese número? Buena pregunta. Entonces, con ese número ya podemos saber cuánto de papaya voy a aplicar o voy a utilizar. ¿Cuántas porciones? 4K. 4 por 6. Igual a 6 por 4. 24, profesor. 24 porciones. ¿Y cuánto de guineo? Caramba, no sé por qué se hace así. ¿Cuánto de guineo? 1K. 1 por 6. ¿Cuánto es 1 por 6? 6 porciones. Y con eso estaría formando mis 30 litros de jugo. Yo sé que me dirán, profe, pero en el jugo también se le pone esto, se le pone lo otro. Sí, pero partamos de lo más básico. Entonces hemos utilizado un caso que podemos tener en la realidad y lo hemos matematizado. ¿Qué tema hemos aplicado para eso? Razones y proporciones. Y en el cálculo en este caso en particular hemos utilizado una ecuación de primer grado. Temas que nosotros ya hemos visto. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Ninguna? No, pero se ha entendido la ecuación. Muy bien. Ahora también me dirán, profe, pero en realidad no es así. Le ponen un montón de guineo y una papayita nada más, ¿no? Al jugo. Y su colorante. Bueno. Este es el tema de razones y proporciones. Este tema se puede aplicar a distintos contextos. ¿Ya? A distintos contextos. Los clásicos ejemplos que uno ve en el libro y que a veces ahuyentan pues a una persona que está tratando de entender la matemática son los clásicos casos de cálculo de edades, ¿no? Típicos de examen de admisión preuniversidad, ¿no? Eso es lo típico. Y a veces los libros o cuando nosotros buscamos en internet ejemplos de razones y proporciones, nos salen esos casos. ¿Correcto? Nos salen esos casos. Pero fíjense, hemos tratado de aplicarlo a una realidad que en algún momento ustedes pueden tener, ¿no? En algún momento se puede tener, y no solamente en nuestra aula, en distintas situaciones. ¿Ya? El tema de razones y proporciones. No hay preguntas, ¿verdad?